Lucas capítulo 1 vamos a leer de los versículos 5 en adelante la historia de un hombre llamado Zacarías, de su esposa Elizabeth, de un hijo llamado Juan y de un Salvador llamado Jesús, y cómo esto se conecta a nuestra vida. Leamos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 1, versículo 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba adorando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, y él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. La máxima autoridad en este templo es tu palabra, y el nombre que lo cambia todo es el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es la persona más importante en esta reunión, y te pido que abras nuestros oídos y nuestros ojos a todo aquel que quiera oír y quiera ver. Padre, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, danos. Y lo que no somos, haznos. Todo sea para la gloria de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Que así sea. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote. La esposa de él pertenecía a una familia sacerdotal. ¿Quién era un sacerdote? En los tiempos de Moisés, miles y miles de años atrás, solamente la familia sacerdotal podía entrar a lo que ahora sería conocida como la iglesia. Y solamente una persona, una vez por año, podía entrar a un cuarto llamado el lugar santísimo. En ese cuarto se debía tener la máxima reverencia, porque en ese momento se manifestaba Dios de una manera muy particular una vez al año. Como había más de 200,000 sacerdotes, escúchelo bien, oficiando durante el tiempo de Zacarías, tenían que echar suertes. No es que creían en la suerte, sino que no había una manera de que todos tuvieran un turno de entrar, porque eran muchísimos.
Así que echaban suerte y a la persona que le tocara entrar al lugar santo debía prepararse para entrar al lugar santísimo. En ese momento de entrar al lugar santísimo se encontraba el sacerdote delante de la presencia de Dios. Y ahí Dios le daba una revelación, Dios le daba una palabra o Dios le daba una experiencia para que luego él saliera y se la comunicara al pueblo. Mientras que el sacerdote estaba en el lugar santísimo, afuera en los atrios del edificio del templo, todos los adoradores rodeaban el templo con símbolos, con arpas, con cantores y cantoras, y mientras que el sacerdote estaba en el lugar santísimo orando, ellos afuera estaban adorando a Dios. Y esto sucedía por horas y horas, hasta en tanto no saldría el sacerdote, si es que salía. Verá usted, el lugar santísimo era un lugar muy, pero muy santo. Era la parte del templo más exquisita y no cualquiera podría entrar. De hecho, se dice que en los tiempos de Moisés, el sacerdote le colgaban unas campanas en los pies y le ataban un cordón a esas campanas. Mientras que el sacerdote entraba, se oían las campanas. Si las campanas no sonaban después de un tiempo, comenzaban a jalar ese hilo. Y si el hilo no se movía, quiere decir que la gloria, la poderosa y santa gloria de Dios había consumido a esa persona, ya que no cualquiera se podía acercar a su presencia indignamente. Por eso la Biblia no brinca el explicar que Zacarías y su mujer eran personas que observaban los mandamientos de Dios. ¿Perfectos? Absolutamente no. Perfectos solo Jesús. Pero la Biblia lo menciona para que entendamos que no cualquiera entraba a ese lugar y sobrevivía. Y aquí estaba Zacarías. Podía pedirle a Dios lo que él quisiera. Podría comentarle lo que él quisiera. La misma gloria de Dios bajaba. Y estoy seguro que esta oportunidad no volvería a la vida de Zacarías. Ya estaba viejito. Él quería un hijo. Su esposa quería un hijo. Pero ya habían pasado los años y esa oración ya se había hecho un poco viejita también. El pueblo de Israel juntamente esperaba a un Salvador, a un Mesías. Por más de 500 años no se hablaban de los profetas, nadie leía la escritura y había un silencio en cuanto a la voz de Dios. Y ahora Zacarías se levantó como usted y yo en un día común y corriente, sin pensar lo que él esperaba. Y ahí estaba Dios a través de la voz del ángel Gabriel. Quisiera compartirles algunos puntos acerca de esta historia que conlleva el título, o esta plática, que conlleva el título, solo Jesús puede llenar el vacío del corazón. The point of the story is, only Jesus can fill the void inside our hearts. Había un vacío muy grande en el corazón de Zacarías como el de todos nosotros, y él quería un hijo, más que cualquier otra cosa quería un hijo. Elizabeth quería un hijo, más que cualquier otra cosa quería un hijo. Y vemos primeramente que Dios contesta nuestras oraciones y nuestras peticiones para sus propósitos. Escriba esto si trajo un lápiz o una pluma. Dios contesta nuestras peticiones para sus propósitos. Dos oraciones que hizo Zacarías. La primera, le pedía un hijo, esa era una oración personal. Y la segunda, como todo sacerdote, le pedía a Dios que revelara al Mesías. Esa era una oración congregacional, de comunidad. Me destaca mucho el hecho, se destaca mucho el hecho para mí en esta historia, que Dios esperó hasta que Zacarías estaba viejísimo y le era casi imposible concebir un hijo, y era casi imposible a que su esposa cargara en su vientre un hijo para dárselos. Inmediatamente me lleva a la pregunta, ¿por qué no se los dio en su juventud? ¿Por qué no se los dio cuando tenían fuerzas? ¿Cuántos saben que no es lo mismo ser papá a los 20 que ser papá a los 35? Las cosas cambian, las fuerzas comienzan a desvanecer, la paciencia se acorta un poco. ¿Por qué hacerles esto a esta edad? Mi amigo, mi amiga, la respuesta es la siguiente: porque nuestras peticiones siempre conllevan un propósito de parte de Dios. Tal vez no sea contestada tu oración en este momento, no porque Dios no quiere darte lo que le estás pidiendo, sino porque el propósito de tu petición aún no se conecta con el propósito de Dios. Pastor, que Dios no quiere que mis hijos sean salvos, sí,
pero no a nuestra manera, sino al propósito de Dios. Pastor, que Dios no quiere que este cáncer se vaya, claro, pero sabemos que si Dios no trae la sanidad aquí en esta tierra, lo hará ya en el cielo. ¿Cuál es el propósito? Entonces veo que Zacarías tenía de repente delante de él un propósito conectado a su petición, y era Juan. Juan, ¿cómo habla? Y la Biblia describe a Juan de una manera tan fascinante. Vamos otra vez al primer capítulo, al versículo 15 y 17, y lea conmigo lo que la Biblia dice acerca de Juan. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Elías era un profeta de antaño, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien puesto para recibir al Señor. Así que aquí estaba Zacarías, recibe contestación y queda mudo. Pausemos eso un momento. Vamos ahora con Juan, quien todavía no nace, quien la Biblia lo describe como una persona llena del Espíritu Santo en el poder de Elías. Pero fíjese en lo que Jesús dice acerca de el poder de Elías y de Juan, que me lleva a mi segundo punto. Dele vuelta por favor a su Biblia al libro de Mateo. Está unos libros antes. Y vaya al capítulo 11 del libro de Mateo. Y vaya al versículo 11 del libro de Mateo. Y dice así, hablando Jesús: les aseguro, these are the words of Jesus, que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, subraya esas palabras. Sin embargo, wait a minute, Jesus. Acaba de decir el autor del libro de Lucas que Dios a través del ángel le dijo a Zacarías: nadie más será como este hijo, tan ungido y tan poderoso en el espíritu de un profeta. Y ahora Jesús dice: nadie nunca se ha levantado tan poderoso en el espíritu de un profeta. Sin embargo, what is Jesus gonna say? Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquí Jesús está hablando al corazón del humano y le está diciendo: no busques ser grande, busca ser pequeño, porque en el reino de Dios, y me lleva a mi siguiente punto, la humildad es una característica que Dios valora más que el poder y la unción. Puede haber personas llenas del poder de Dios, pero faltos de la humildad. ¿Cuántos conocen a personas así? ¿Cuántos sacerdotes, padres, pastores, apóstoles no hay que están llenos de la unción, pero carecen humildad? Que están llenos del poder, pero carecen de humildad. ¿Cuántos de nosotros aquí no queremos poder? ¿Cuántos aquí no queremos el decirle a los demás qué hacer, el poder tener un poco de control? Sin embargo, Jesús dijo: el más pequeño. ¿Quién es el más pequeño en el reino de Dios? El que quiera ser el más pequeño en el reino de Dios. In other words, no busques poder, no busques promoción, no busques favor, busca ser el más pequeño. Y el más pequeño es el que sirve. Y Cristo dijo: ese que sirve en mis ojos es más grande que Juan el Bautista, quien el ángel Gabriel en un momento en el lugar más santísimo dijo en profecía: nadie será más grande que Juan. Are you catching what I'm saying? La profundidad de esto. Dios le habla al corazón del ser humano. Let us move on. Vamos ahora al versículo 67 del primer capítulo de Lucas una vez más. Y vamos a ver cómo termina esta historia. Lucas capítulo 1, versículo 67. Ya mucho tiempo ha pasado, ya nació Juan el Bautista. De hecho, vamos a leer, Milali, ¿puede ponerlo del versículo 57, por favor? Vamos a leer lo que sucedió con Zacarías. Se quedó mudo. Mucha gente dice: ya ves, por eso tienes que tener cuidado con lo que dices, porque Dios te va a enmudecer si andas diciendo cosas malas. Déjame decirte una realización que yo tuve, y es la siguiente: tus palabras no pueden cancelar el plan de Dios. El plan de Dios sigue con o sin tu permiso, con o sin tu bendición. Lo hizo mudo el ángel Gabriel para que él entendiera el poder de su posición y la debilidad de la posición de la humanidad de Zacarías. Qué interesante que después de escuchar una palabra tan
grande de parte del ángel que está sentado enseguida, o parado, perdón, enseguida de Dios, la primera pregunta de Zacarías sea: ¿y cómo sabré esto? ¿Y no somos así los seres humanos? ¿No nos rodea la gloria de Dios? Y lo primero que queremos hacer es humanizar a Dios. Y el arcángel Gabriel le dijo: hasta aquí, no vas a hablar hasta tanto no veas cumplida la profecía que te estoy dando. Y cuando se cumplió, esto es lo que sucedió y salió de la boca de Zacarías. Versículo 57. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz a un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor lo protege. 67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: me va a llegar un carro y una casa. Voy a ser siempre no, verdad, eso no profetizó. Sorry guys, sorry. De repente por ahí dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de los santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, a rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, ahora le habla a su hijo: hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Lord have mercy. Lord have mercy. Digo, después de 9 meses de enmudecer, tuvo que haber agarrado la onda el amigo Zacarías. Y lo primero que salió de su boca fue decretar la verdad de que Jesús ha venido a redimir, a salvar, a librarnos del temor y del poder de nuestros enemigos, a sacarnos de la oscuridad, a dejar que el sol brille sobre nuestras vidas. Y cuando Zacarías mencionó a su hijo, no le dijo: yo te profetizo que tú vas a ser grande, que nunca te va a faltar nada. No, él dijo: tú servirás a Dios. En ese momento Zacarías entendió que su petición debía servir el propósito de Dios. Él estaba profetizando: hijo, ahora entiendo, tú servirás el propósito de Dios, no mi propósito. Porque Zacarías quería sentirse lleno, quería sentirse realizado como papá, pero entendió: a Dios no solo le interesaba darle el deseo de su corazón, sino usar ese deseo de su corazón para el propósito de los deseos del corazón de Dios. That is some good word right there. Que me lleva esto al tercer punto. Cuando Dios habla, todo se conecta al tema de Jesús y su obra. Si tú escuchas una predicación por alguien que no te conecta el mensaje a Jesús y su obra,
no te están predicando la sana doctrina. Si tú escuchas una predicación o si tú escuchas una canción que no conecta el mensaje de Jesús y su obra al punto de la canción, al punto de la predicación, no estás escuchando palabra de Dios. Todo en nuestras vidas apunta a la obra del trabajo redentor de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando Dios habla, todo se conecta al tema de Jesús. No está en mis notas, pero quisiera un poquito tocar el tema de la profecía. Tantas personas que andan diciendo que Dios les dijo que le dijeran, que Dios le puso que hiciera, que Dios me tocó, que Dios me mostró. Si la profecía que esa persona te da no te apunta a la persona y a la obra de Jesucristo, rechaza esa profecía porque no es de Dios. Tal vez la persona tenga buenas intenciones, pero todos mis amigos, todas mis amigas, todo lo que existe, todo lo que respira, dice el Salmo, alabe a Jehová. Ese trabajo que tú quieres, Dios te lo dará cuando ese trabajo cumple el propósito que Dios tiene para tu vida. Esa salud Dios te la dará cuando esa salud cumple el propósito que Dios tiene para tu vida. Ese matrimonio se restaurará cuando ese matrimonio cumple el propósito que Dios tiene para sus vidas. Cada petición, por más pequeña o más grande, Dios la conecta al propósito de su gran plan de redención. Sí, el punto principal, disculpe usted que me ponga un poco nervioso al hablar de esto, pero por tantos años yo pensaba que el punto principal de mis oraciones y el objetivo de mis peticiones era que yo fuera feliz, era que yo viviera en paz, pero en realidad no hay paz sin redención. La paz está allí, Zacarías lo menciona, pero solo cuando hay redención. El punto principal para Zacarías ya no era su hijo, aunque había nacido y aunque había llegado. Ahora el punto principal para Zacarías era el redentor. El redentor había llegado. Here you go, here's something. Cuando Jesús es nuestro todo, las cosas que pensábamos que nos llenarían pierden su brillo ante la luz del mundo. Hear me, people. Escúcheme, pueblo. Cuando Jesús es nuestro todo, las cosas que pensábamos que nos llenarían pierden su brillo ante la luz del mundo. Vaya conmigo al libro de Juan, por favor, capítulo 8, versículo 12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Regresemos ahora a Lucas, perdón Lali, la tengo para atrás y para enfrente. Capítulo 1, versículo 78 en adelante. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en las más terrible oscuridad. Es decir, Jesús está dirigiéndose a esas palabras diciendo: yo he venido a dar luz al corazón que está en tinieblas. Por ahí, alguien tal vez esté pensando ahorita: Pastor, entonces pedir es malo, entonces tener anhelos es malo. No, pedir no es malo y tener anhelos y deseos tampoco lo es. Dios los conoce, pero ellos son el resultado de la oscuridad en nosotros. Escúcheme bien, lo que usted desea y le está pidiendo a Dios es el resultado de la oscuridad en nuestro corazón. I don't understand, Pastor. ¿Cómo puede ser que yo quiera salud y usted me diga que eso es el resultado de la oscuridad? Verá usted, cuando la salud llegue, tu corazón no va a estar lleno. Cuando el hijo llegue, tu corazón no va a estar lleno. Cuando el trabajo llegue, tu corazón no va a estar lleno. What are you saying, Pastor? Si esos son deseos de nuestro corazón, pedimos lo que pensamos nos hará feliz y lo que pensamos nos traerá paz y tranquilidad. Pero aún después de tenerlo y obtener esas cosas, el vacío sigue ahí. Porque las bendiciones solo rodean ese vacío que hay en nuestro corazón, pero no lo llenan. ¿Por qué? Porque ese vacío solo lo puede llenar Dios a través
de la persona de Jesús. Para demostrarle este punto, dibujé un círculo o una ilustración. Si la puede poner, Lali, por favor. Disculpe usted mis artes creativos, pero ¿sí alcanzan a leer lo que dice ahí? ¿Quién está en el centro en grande? En grande está la palabra Jesús. Y las cosas que están alrededor son cosas buenas, no son cosas malas. Son deseos de nuestro corazón, pero no llenan el corazón. La casa no llena el corazón. ¿Qué más sigue después? La carrera, el dinero, viajes, amistades, vacaciones. Let me share with you something. Deje compartirle algo que pude percibir de acuerdo a las escrituras en cuanto al vacío que hay en el corazón. ¿Cómo sé que Dios existe y que me ama? ¿Cómo sé que Dios piensa en mí? Lo sé porque todo lo bueno en mi vida apunta hacia algo más grande que yo, Dios. Yo sé que Dios me ama y que es bueno por la esposa que me dio, porque yo me conozco mejor que nadie y sé que es difícil amar verdaderamente a alguien como yo. Y aún así, mi fiel compañera ahí está. Sé que Dios es bueno. Sé que Dios es bueno cuando veo a mis hijos, porque ¿cómo puede una persona tan malvada como yo y tan feo como yo, tan prieto como yo, producir unos hijos tan hermosos como los que tengo? Sé que Dios me ama y es bueno cuando veo amistades que me rodean al comer en la mesa, al reír a carcajadas. Cuando alguien me da un abrazo, sé que Dios es bueno porque esas amistades me apuntan a Dios. ¿Cómo sé que Dios es bueno? Porque cuando llego a mi casa no me falta techo, cuando abro mi refrigerador no me falta comida, cuando me tengo que vestir no me falta qué vestir. Sé que Dios es bueno porque Él cuida de mis necesidades, mas esas cosas no pueden llenar mi corazón. Sé que Dios es bueno porque todas estas cosas que rodean mi corazón apuntan a una sola, y es Jesucristo. Yo puedo ver la bondad de Jesucristo a través de las cosas que Él permite llegar a mi corazón. God is so good. He is indeed so good. Todas estas cosas apuntan a la necesidad que tenemos del amor de Jesús. En realidad no quieres una casa más grande. En realidad lo que tú quieres es un hogar. En realidad lo que tú no quieres es ser aceptado. En realidad lo que tú quieres es tranquilidad de tu conciencia y aceptarte a ti mismo. Pero a todo aquello que nuestro corazón piensa que desea, lo pide en la oscuridad. Pero cuando Jesús viene y alumbra, podemos ver que todos esos deseos nos muestran claramente que el vacío jamás podrá ser llenado por estas diminutas cosas en la vida, que aunque significantes, no son completas y enteras. Pero el amor de Jesús no se comprueba solo por las cosas que me da, porque las cosas que me da apuntan al propósito de mi existencia, pero también apuntan a la deficiencia más grande que tengo en mí. Soy imperfecto, soy pecador y mi corazón es insaciable y necesito de un Salvador